¿Cómo explicar? ¿Cómo describir un amor tan profundo? Es imposible de medir. Continuamos con el Evangelio de Juan. Estamos considerando el capítulo 3, el encuentro nocturno entre nuestro Señor Jesucristo con el maestro Nicodemo. Estamos considerando el versículo número 16 y estamos todos de acuerdo que es uno de los versículos más preciosos, más bellos, más hermosos, uno de los versículos más extraordinarios, más solemnes de toda la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estuvimos hablando de la anchura, de la longitud, de la profundidad, de la altura del amor de Dios, un amor que excede, que sobrepasa todo entendimiento y toda comprensión. El amor eterno. Dios se reveló al profeta Jeremías diciéndoles: voy a prolongar mis misericordias para ti porque te he amado con amor eterno. Y lo sorprendente del amor de Dios, lo sorprendente es que el objeto del gran amor de Dios, del amor sobreabundante de Dios, del amor excesivo de Dios, del amor eterno de Dios, el objeto de ese amor es el mundo. Dice el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Se dieron cuenta? El objeto del gran amor de Dios es el mundo. Y recuerden que el apóstol Juan usa la palabra mundo de muchas maneras y le da mucho significado. Pero mundo aquí no se refiere a la creación, no se refiere al planeta, sino a toda la raza humana. La palabra mundo se refiere aquí a las personas. Y es interesante el amor de Dios y sorprendente, porque Jesús dijo acerca de este mundo caído, Jesús dijo en Juan capítulo 7, versículo 7, miren lo que dijo Jesús acerca de este mundo que Dios ama, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y Jesús dijo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, versículo 7, Jesús dice: no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios ama a un mundo que aborrece, que odia, que desprecia y que rechaza a su propio Hijo. Y el mundo aborrece a Jesús porque Jesús dijo que sus obras son malas. Es decir, que Jesús testificó acerca de este mundo como un mundo caído, como un mundo pecaminoso, como un mundo desobediente ante Dios. De hecho, más adelante Jesús va a decir que los hombres de este mundo aborrecieron la luz y amaron más las tinieblas. Si podemos hacer en esta noche un diagnóstico, un examen
o una radiografía acerca de este mundo, nosotros podríamos pensar en Romanos capítulo 3, versículos 10 al 19. Estoy en el texto que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y uno se sorprende cómo Dios puede amar a un mundo que aborreció a su propio hijo, que odió a su propio hijo, que rechazó a su propio hijo. Y si quisiéramos hacer un diagnóstico, vamos a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, hay un diagnóstico que Dios mismo hace de este mundo. Romanos capítulo 3, versículo 9 en adelante. Y este es el diagnóstico de Dios. Esta es la radiografía de Dios. Este es el diagnóstico que Dios hace de este mundo. Por eso es extraordinaria las palabras de Jesús al decir, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dice el versículo 9 de Romanos 3, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Los judíos son mejores que los gentiles? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos, judíos y gentiles, están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engañan, veneno de aspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Dios amó a un mundo que no cree en él. Empecemos por ahí. Dios amó a un mundo que no tiene ningún respeto, ningún temor por su nombre. Dios amó a un mundo que todo el tiempo lo está deshonrando. Dios amó a un mundo que no le da gracia. Dios amó a un mundo que lo odia y que lo aborrece con todas sus fuerzas. De hecho, Dios amó al mundo, a un mundo que no lo toma en cuenta. Y uno en estos momentos, leyendo Romanos capítulo 3, versículos 9 al 19, cómo Dios puede amar a personas como nosotros realmente. Cómo Dios puede amar a personas como yo, a personas como usted. En otras palabras, cómo Dios puede amar a personas que son tan rebeldes, tan desobedientes, tan egocentristas, tan envidiosos, a personas tan mentirosas, personas crueles, personas que son homicidas, soberbias, orgullosas, que se la pasan maldiciendo todo el tiempo, que se la pasan murmurando todo el tiempo, personas chismosas, personas de malos pensamientos, personas de maldad, como es toda la raza humana. ¿Se ha preguntado eso? ¿Cómo Dios puede amar a un mundo que no lo ama? A un mundo que le ha faltado respeto, que no lo toma en cuenta, que se ríe de él, que se burla de él, que lo maldice en su propia presencia, que lo desobedece en todo, que lo rechaza en todo, que lo desprecia en todo. Entonces, la pregunta está, ¿cómo es posible que Dios pueda amar
de todo corazón, con toda su compasión, con toda su misericordia, con toda su bondad a personas como nosotros, porque nosotros éramos del mundo también. Y la respuesta es que el amor de Dios, la compasión de Dios, la misericordia de Dios no se basa en el objeto de su amor, sino en su carácter, en su naturaleza. Dios ama de corazón a personas que lo aborrecen con todas sus fuerzas, porque Dios es amor. Tiene que ver con su carácter, tiene que ver con su naturaleza, tiene que ver con su esencia. Él no puede dejar de amar. Él no puede dejar de tener misericordia. Su corazón se inflama de compasión por el mundo que lo rechaza y que lo aborrece a él. Porque de tal manera amó Dios al mundo. El objeto del amor de Dios es el mundo. Y Jesús dijo que el mundo era malo, que el mundo lo aborreció a él, porque no conocen al Padre. De hecho, Jesús una y otra vez decía, si no me conocen a mí, tampoco conocen a mi Padre. Jesús dijo, si no me honran a mí, tampoco honran a mi Padre. De hecho, Jesús dice, si no me aman a mí, tampoco aman al que me envió. Jesús le dijo a las personas de este mundo, a personas que tenían la ley del Antiguo Testamento, a personas que tenían la ley de los profetas, los salmos. Jesús les dice a Nicodemo, ustedes no conocen a Dios porque no me conocen a mí. Ustedes no aman a Dios porque no me aman a mí. Ustedes no pueden recibir a Dios si no me reciben a mí. Ustedes no pueden honrar al Padre si no me honran a mí. No importa cuánto una persona crea en Dios, no importa cuánto una persona diga que conoce a Dios, no importa cuánto una persona dice que ama a Dios. Si la persona rechaza a Jesús, estará rechazando a Dios. Si la persona rechaza a Jesús, no está amando a Dios. Si la persona rechaza a Jesús, no conoce a Dios. Nadie puede conocer a Dios si no se conoce a su Hijo. Nadie puede amar al Padre si no ama a su Hijo. Nadie puede honrar al Padre si no ama a su Hijo. Porque el texto bíblico dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Miren el versículo 16, Evangelio de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Este Dios maravilloso, este Dios incomparable, este Dios muestra su amor para con el mundo que lo aborrece. En estos momentos podríamos estar hablando que el amor de Dios por el mundo es un amor concreto, es un amor tangible, es un amor palpable, es un amor, como dice el apóstol Juan, de hecho y en verdad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Eso significa que Jesús es un regalo de Dios para el mundo. Jesús es un obsequio de Dios para el mundo. Jesús es un regalo enviado por Dios. De hecho, Jesús es la ofrenda de Dios para el mundo. El mundo debía ofrendarle a Dios, el mundo debía ofrecer sacrificios a Dios, pero Dios amó tanto a este mundo que Él envió la primera ofrenda, el primer sacrificio. Envió a su propio Hijo. Por eso uno de los versículos memorables, sorprendentes y maravillosos del Nuevo Testamento es que Dios no escatimó, no se guardó, no se reservó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros.
Qué grande es el amor de Dios. Que Dios no haya escatimado ni a su propio Hijo, que no se haya reservado ni a su propio Hijo, que no se haya guardado a su propio Hijo, sino que lo entregó por un mundo que lo odia, por un mundo que lo aborrece, por un mundo que lo desprecia, por un mundo que lo rechaza, por un mundo que lo insulta todos los días, por un mundo que no lo toma en cuenta a él en nada. Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. La frase, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, esa frase ha dado significa también ha enviado. En el libro de Juan, el Padre envió al Hijo. Es una expresión del amor de Dios, el Padre que me envió, el Padre que me envió, el Padre que me envió es una expresión del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de la compasión de Dios. Dios envió a su Hijo, lo envió a su Hijo en una misión muy, pero muy especial. Lo envió, lo entregó, lo ha dado. Y siempre estoy pensando, ¿quién realmente entregó a Jesús a la cruz? ¿Lo entregó Judas? ¿Lo entregaron los judíos? ¿Lo entregaron los apóstoles? ¿Lo entregamos nosotros? ¿O lo entregó su propio Padre? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, que ha entregado, que ha ofrecido y que no ha escatimado y que no reservó ni a su propio Hijo, sino que Él mismo lo entregó como ofrenda, como sacrificio, no solamente por nuestros pecados, sino en ofrenda y en sacrificio por los pecados de todo el mundo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 10, Juan capítulo 10, versículos 15 en adelante, por favor. Versículo 10, versículo 11. Juan capítulo 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Versículo 15. Juan capítulo 10, versículo 15. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, pongo mi vida por las ovejas. Pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Versículo 17. Por eso me ama el Padre. ¿Por qué me ama el Padre? Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Yo pongo mi vida por las ovejas, pero puedo volver a tomar mi vida. Versículo 18. Nadie me la quita. Nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Nadie me quita la vida, nadie arrebata mi vida, sino que yo mismo pongo mi vida. Tengo poder para poner mi vida
y tengo poder para volverla a tomar mi vida. Este mandamiento recibí de mi Padre. Dios envió a su Hijo al mundo para que su Hijo diera su vida por el mundo, se sacrificara por el mundo, se entregara en sacrificio por el mundo. El mandamiento del Padre al Hijo, porque el versículo 18 termina diciendo, este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Cuál es el mandamiento que Jesús recibió de su Padre? El mandamiento es, hijo amado, hijo de mi contentamiento, ve al mundo y da tu vida por ese mundo. Hijo mío, los querubines no pueden ir. Los serafines no pueden ir. Los arcángeles Miguel y Gabriel no pueden ir. Los ángeles no pueden ir. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Envíame a mí, le dijo el Hijo a su Padre. El Padre le dice a su Hijo, Hijo, muchas cosas te van a pasar. Te van a tratar de blasfemo, te van a decirte lunático, te van a decirte que estás endemoniado, te van a tratar de bastardo, te van a tratar de falso, de engañador, de mentiroso. Hijo mío, el mundo te va a golpear, el mundo te va a escupir, el mundo te va a azotar, el mundo te va a clavar en una cruz, el mundo te va a crucificar, el mundo se va a burlar de ti, el mundo te va a odiar, hijo mío. Pero lo más importante quiero que hagas, hijo mío, este mandamiento recibí de mi Padre. Hijo mío, quiero que me obedezcas hasta la muerte y muerte de cruz. No importa cuántos azotes recibas, hijo mío. Quiero que muestres obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Solo un amor como el amor de Dios pudo enviar a su propio Hijo al mundo. Solo el amor que sobrepasa todo entendimiento, ese amor alto, ese amor profundo, ese amor ancho, ese amor que se inflama de compasión, de misericordia, de bondad. Solo un amor como el amor de Dios pudo enviar a su propio Hijo a este mundo, al que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Dios envió a su Hijo. Y cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, su único Hijo. Y cuando dice Hijo unigénito, significa uno que es de la misma clase del Padre, uno que es de la misma naturaleza que el Padre, uno que es de la misma esencia del Padre, Hijo unigénito. Y es terrible, hermanito, que estuve años atrás escuchando que los musulmanes y muchas otras personas de este mundo luchan con la idea de que Dios tenga su propio Hijo.
¿Cómo Dios puede tener un hijo unigénito, un hijo de su propia naturaleza, de su propia esencia, de su propia clase? Y como la gente no entiende la esencia de Dios, la naturaleza de Dios, muchos musulmanes y muchas personas en el mundo han dicho blasfemias, han insultado a Dios diciendo que Dios, y esto se ha dicho, que Dios tuvo relaciones sexuales con la Virgen María y por eso nació Jesús. Hermanos, esa es una blasfemia, porque el primer capítulo de Mateo dice 3 veces que Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo. El santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo, Hijo del Dios Todopoderoso. Mateo nos revela que Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo. La otra blasfemia que escuché de algunos musulmanes es que Dios si tiene un hijo, significa que debe tener una esposa, una diosa como esposa. ¿Cómo es posible que tenga un hijo entonces? El mundo que Dios ama insulta a Dios, blasfemia contra Dios, dice cosas malas contra Dios, como estas blasfemias que hemos escuchado. Entonces, ¿cómo es esto que Dios tenga un hijo unigénito? ¿Cómo es eso? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito. ¿Cómo eso que Dios tenga un hijo unigénito de su propia naturaleza, de su propia esencia, de su propia esencia? Nosotros habíamos estudiado en Juan capítulo 1, versículos 1 y 2, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. El verbo, que es el Hijo, ha existido siempre y no vino a existir porque el verbo, el Hijo, es Dios, igual al Padre. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. La gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Ahora uno puede tener una idea del unigénito Hijo de Dios. Jesucristo no es un producto de una relación sexual con una diosa ni con María. Jesucristo estaba con Dios, pero es distinto a Dios, pero a la vez es Dios también. Por eso se le llama el unigénito Hijo de Dios. Es por eso que se le llama. La relación entre el Padre y el Hijo siempre ha existido y nunca comenzó a existir. La gente pregunta, ¿de dónde vino Dios? ¿Quién creó a Dios? ¿Cómo comenzó a existir Dios? ¿De dónde vino Dios? ¿Quién creó a Dios? ¿Cómo comenzó a existir Dios? ¿Jesús es un ser creado o es Dios? Y la respuesta, por lo que hemos estudiado hasta ahora, Dios no tuvo ningún comienzo. Siempre Dios ha existido. Esta es la realidad que nosotros llamamos la Trinidad de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Un solo Dios con una sola esencia divina, con una sola naturaleza divina, pero en 3 personas. Grande es este misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Un solo Dios
con una sola esencia divina, con una única naturaleza divina en tres personas, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Hijo significa que Jesús tiene y es de la misma naturaleza del Padre, de la misma esencia del Padre. Significa que Jesús es igual al Padre, es igual a Dios, porque son de la misma naturaleza, son de la misma esencia. Siempre han existido, siempre existirán, porque son eternos, permanecen para siempre, son el mismo ayer, hoy y por los siglos. Desde la eternidad hasta la eternidad, Dios siempre ha existido. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 16, comienza con la eternidad de Dios, del Padre, con la eternidad del Hijo y con la eternidad de su amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Dios es eterno, el Hijo unigénito es eterno, el amor de Dios es eterno. Pero ahora, Juan capítulo 3, versículo 16, termina con la perdición del hombre o la vida eterna del hombre, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16 se concentra primeramente en el amor eterno de Dios al enviar a su Hijo unigénito al mundo. Pero ahora, Juan 3:16 se concentra en ti y se concentra en mí. Y la pregunta que tenemos aquí es, ¿dónde voy a pasar mi eternidad? ¿Dónde voy a pasar mi eternidad? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, para que todo aquel que en él cree, puede ser tú, puedo ser yo, puede ser cualquier persona, todo aquel que en él cree. Dice el versículo, no se pierda. Mira el versículo 16. Mira el versículo 15 también, por favor. Quiero mostrarte algo que te mostré el martes pasado. Mira Juan 3:15. Para que todo aquel que en él cree no se pierda. No se pierda. Versículo 16. Para que todo aquel que en él cree no se pierda. Versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y versículo 19, y esta es la condenación. Y te pregunto en esta noche, ¿usted sabe quién en toda la Biblia? ¿Usted sabe quién en toda la Biblia? ¿Qué hombre en toda la Biblia? ¿Qué persona en toda la Biblia? ¿Qué profeta en toda la Biblia habló más de la perdición eterna, de la condenación eterna, del infierno eterno, de las tinieblas eternas, del abismo eterno y del castigo eterno de todos los autores de la Biblia?
¿Usted sabe quién habló más de infierno eterno, perdición eterna, castigo eterno? Sorpresa. El 13% de las enseñanzas de Jesús fue acerca del castigo eterno, perdición eterna, infierno eterno, lloro y crujir de dientes. Si hay alguien que se tomó en serio y que habló muy en serio de la perdición eterna, condenación eterna y castigo eterno, fue nuestro propio Señor Jesucristo. En contrapartida, Jesús también habló de la vida eterna, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús habló de la vida eterna. Jesús dijo, hablando de la vida eterna, yo soy el pan de vida. El que cree en mí no morirá eternamente. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En primera de Juan, el autor dijo, el que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Qué significa tener la vida de Jesús? ¿Qué significa tener vida en Jesús? Dice el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, para que todo aquel que en él cree. Ahora, hermano mío, sabemos quién realmente es Jesús. Sabemos que el Padre envió al Hijo unigénito al mundo. Y sabemos por qué el Padre envió a su Hijo unigénito al mundo. Las personas, cuando escuchan de Jesús, las personas debemos tomar nuestra propia decisión, porque de mi decisión depende mi perdición eterna o mi vida eterna, salvación eterna o perdición eterna. La pregunta más importante para nosotros en este texto es si creemos que Jesús es el unigénito Hijo de Dios. Si crees, vivirás eternamente. Si rehusas creer, morirás eternamente. Hermanos, el pecado de este mundo, el pecado principal de este mundo es no creer en Jesús como el Hijo de Dios. De hecho, el Padre envió el Espíritu Santo al mundo para convencerlos de pecado, de justicia y de juicio. ¿Y cuál es el pecado de este mundo? Usted me podrá hablar de la idolatría, de la hechicería, me podrá hablar de adulterio, de fornicación, de mentiras, de engaños, de robos, de hurtos, de avaricia. Son pecados, pero el pecado número uno por el cual el mundo va a perderse, va a condenarse y va a sufrir el castigo eterno de Dios, el pecado número uno tiene que ver con rehusar, con no creer en Jesús como el Cristo, como el Hijo de Dios. Dice Juan capítulo 16,
Juan capítulo 16, recuerda, hermano mío, que el propósito del Evangelio de Juan es crear fe en Jesús como el Cristo, como el Hijo de Dios, y creyendo para tener vida en su nombre. Muchas otras señales hizo Jesús en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. Dice Juan capítulo 16, versículos 7, 8. Evangelio de Juan capítulo 16, versículo 7, hablando Jesús: pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Mira el versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y aquí está, versículo 9, de pecado por cuanto no creen en mí. El pecado de este mundo, por cuanto, dijo Jesús, no creen en mí, no me aceptan, no me reciben, me desprecian, me rechazan. El pecado de este mundo es no creer que Jesús es el enviado de Dios, que Jesús es el Cristo de Dios, que Jesús es el Hijo unigénito amado de Dios. De hecho, Juan capítulo 3, versículo 18. Mira Juan 3, 18, por favor. Juan capítulo 3, versículo 18. El que en él cree, en Jesús, no es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que no cree ya es condenado. No que va a ser condenado, ya es condenado, tiempo presente. No creer en Jesús es ser condenado, es perderse eternamente. Mira el capítulo 3, versículo 36, del mismo Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 36. Dice Juan capítulo 3, verso 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Amén. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que no cree en el Hijo de Dios ya es condenado y la ira de Dios está sobre él. Tiempo presente. Ya es condenado y la ira de Dios está sobre él. ¿Se dan cuenta lo importante que Jesús está diciendo en Juan capítulo 3, versículo 16? ¿Se dan cuenta lo poderoso, lo profundo que es este versículo? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creer. ¿Qué significa creer aquí en Juan? ¿Qué significa creer, hermanos míos? Te voy a dar un ejemplo. Ya lo expliqué hace algunas semanas atrás. Juan capítulo 1, versículos 10 al 12. Juan capítulo 1, versículos 10 al 12. Dice el autor, en el mundo estaba Jesús, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció, no lo recibió, no creyó en él.
Verso 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, no lo aceptaron, no creyeron en Jesús. Versículo 12, aquí está. Por favor, ve la conexión de lo que significa creer en Jesús. Por favor, véela. Versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, y aquí está la conexión, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Viste la conexión? A los que lo recibieron. ¿Quiénes son los que lo recibieron? Los que creen en su nombre. Recibir a Jesús es creer en Jesús. Pero recibirlo, aceptarlo, darle la bienvenida, recibirlo como quién. Creer en Jesús como quién. Como lo que es realmente Jesús. Y aquí está la gran pregunta, la más grande de todas las preguntas. ¿Quién es realmente Jesús para que yo pueda recibirlo? Para que yo pueda creer en Él, para que yo pueda darle la bienvenida a mi vida, para que yo pueda aceptarlo a Él. ¿Quién es realmente Jesús? No lo que tú piensas quién es Él, no lo que a ti te gustaría que fuera Jesús. No, sino recibirlo, sino creer en Él como Él es. ¿Quién realmente es Jesús? No lo que yo pienso acerca de Él, no como lo que a mí me gustaría que fuese Jesús, no. ¿Quién realmente es Jesús? Y esa pregunta es fundamental. Tiene mucha importancia en el Evangelio de Juan. Porque dependiendo de tu respuesta, dependiendo de mi respuesta, es que tengo salvación eterna o perdición eterna. En serio. Mira lo que Jesús dijo en Juan capítulo 8, versículo 24. Un versículo que lo hemos visto varias veces ya. Juan capítulo 8, versículo 24. Jesús dijo: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Aquí viene. Porque si no creéis, porque si no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Porque si yo no creo que Jesús es la persona que dijo ser, en vuestros pecados o en mis pecados voy a morir. Jesús es el Dios encarnado. Es el Dios encarnado. ¿Cómo lo sabemos? Porque así comienza el Evangelio de Juan. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo que era Dios y que es Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Es decir, que Jesucristo es nuestra única fuente de salvación, de satisfacción y de vida eterna. Jesucristo dijo ser: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. La única puerta para entrar a la salvación es Jesucristo. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, el que cree en mí, nunca más andará en tiniebla. Jesús dijo: yo soy el buen pastor. Si confías en mí,
nada te faltará, y mi vida pondré por mis ovejas. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Si crees en mí, aunque estés muerto, vivirás para siempre. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Yo te puedo llevar a las moradas eternas de mi Padre Celestial. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. Ustedes separados de mí, nada pueden hacer. Cuando crees en Jesús, lo recibes, pero lo recibes como lo que Él es. Recibes a Jesús como tu único Señor, como tu único Dios, como tu único Salvador. De hecho, quien mejor lo dice fue el incrédulo Tomás, allá en Juan capítulo 20. Mira, Juan capítulo 20, por favor. Juan capítulo 20, por favor. Versículo 26. Juan capítulo 20, versículo 26. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Tomás, no seas incrédulo, sino sé creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Quién realmente es Jesús? Jesús es el Señor de mi vida. Jesús es Dios de mi vida. Es el Rey de mi vida. El Salvador de mi vida. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Recibir a Jesús es creer en su nombre. Pero creer que Él es mi Señor, que Él es tu Dios, que Él es tu Rey, que Él es tu majestad, que Él es tu resurrección y que Él es tu vida, que Él es el pan de tu vida, que Él es la puerta, que Él es el buen pastor. Cuando crees en Él y lo recibes a Él, Jesús llega a ser tu único y gran amor. Jesús llega a ser tu único y gran tesoro, tu única y gran satisfacción. Cuando recibes a Jesús y crees en Él, Jesús llega a ser tu única devoción, tu única alabanza, tu única razón de vivir, tu única razón para morir, tu único compromiso. Cuando recibes a Jesús, lo tienes a Él, tu única fidelidad, tu única esperanza, tu único Señor, tu único Dios. Cuando crees en Jesús y lo recibes a Él, Jesucristo será todo para ti. Tu corazón siempre estará donde Él esté. Y cuando lo recibes a Él y crees en Él, lo pierdes todo, pero también lo ganas todo. Creer en Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creer en Jesús es recibirlo a Él. Y lo importante, hermano mío, no es lo que recibes. Sí, recibimos la vida eterna, recibimos el perdón de pecado, recibimos la salvación. Pero lo importante no es lo que recibes. Lo más grandioso, lo más glorioso es a quién realmente
estás recibiendo en tu vida? ¿Estás recibiendo al Señor en tu vida, a Dios en tu vida? ¿Estás recibiendo a su majestad, al Dios admirable, al Dios consejero, al Padre eterno, al príncipe de paz, al deseado por todas las naciones, a Emmanuel, Dios con nosotros? ¿Estás recibiéndolo a Él, a Jesucristo? Hermanos míos, no se puede pensar en la salvación sin pensar en la condenación. Mira el versículo 16. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está. Salvación eterna, perdición eterna. Uno podría preguntarse, ¿por qué este mundo necesita la salvación de Dios? Y yo respondo en esta noche, porque este mundo necesita la salvación de Dios. Nosotros también necesitamos la salvación de Dios. El Padre envió al Hijo al mundo para salvarlo. No envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y quiero que te concentres en esa palabra envió o ha dado, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Y mira el versículo 17. Mira el versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Concéntrate en esa palabra, porque no envió Dios. El Padre envió al Hijo al mundo para salvarlo. En el capítulo 17 de Juan, versículo 18, mira el 17, Juan capítulo 17, versículo 18. Juan capítulo 17, versículo 18. Jesús, cuando está orando a su Padre, dijo: Padre, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿Ves la conexión? El Padre envió al Hijo a este mundo a salvar al mundo. El Hijo de Dios envió a los apóstoles al mundo a predicar el Evangelio. El Hijo envió a la iglesia, a nosotros, a ser discípulos a todas las naciones. Enviar. Anota esa palabra en tu mente. Anota esa palabra en tu corazón. Porque no envió Dios. Dios ha dado. La palabra enviar en el Evangelio de Juan es una palabra muy especial para Dios. Es una palabra muy especial para Jesús. Es una palabra muy especial para el apóstol Juan. Siempre pienso esto yo. Si las iglesias de Cristo de los Estados Unidos no hubiesen enviado misioneros a Chile, a Latinoamérica, creo yo que todavía estaría perdido y condenado al infierno. Todavía estaría en las tinieblas, siendo esclavos del pecado. Nosotros sabemos lo que significa estar perdido. Sabemos lo que significa estar condenado. Sabemos lo que significa ser esclavo del pecado. Sabemos lo que significa seguir la corriente de este mundo,
vivir conforme al príncipe de la potestad del aire. Sabemos lo que significa estar en tinieblas. Y siempre doy gracias a Dios, porque Dios envió a su Hijo al mundo a salvarnos. Jesús envió a los apóstoles y Jesús envió a la iglesia. Yo siempre doy gracias por la persona que me buscó y me evangelizó y me predicó el evangelio de la salvación. Y ahora entiendo por qué estoy aquí, por qué estamos aquí, por qué continuar enviando misioneros para el norte de Chile, para el sur de Chile. ¿Por qué continuar realizando esta misión? ¿Por qué? Y la única respuesta que he encontrado es porque de tal manera amó Dios al mundo. Por eso estamos aquí hoy día. Porque Dios nos amó, porque Dios entregó, porque Dios envió a su único Hijo unigénito para salvarnos, para darnos vida eterna. Por eso creo que la iglesia de Cristo debe ser una iglesia que envía misioneros a todas partes. Nosotros debemos continuar con la misión que comenzó en la mente de Dios, que comenzó en el corazón de Dios, que comenzó en la mente de Jesús, en el corazón de Jesús. Nosotros debemos continuar con la misión que Dios comenzó de seguir enviando a otros para que lleven el evangelio a todos los rincones de nuestros países. Otra reflexión. Primera de Juan, capítulo 4. Quiero hacer unas reflexiones ahora. Primera de Juan, por favor, capítulo 4. Y aparece la misma idea. ¿Por qué debemos amar a Dios? ¿Por qué debemos enviar a otros para que continúen la misión de Dios? Mira Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios. ¿Cómo se mostró el amor de Dios? ¿Cómo se expresó el amor de Dios? En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Nosotros vivimos porque Dios nos amó enviando a su Hijo unigénito. Versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Y como Dios nos amó a nosotros, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amamos a Dios porque Él nos amó primeramente a nosotros. Lo amamos a Él porque Él nos amó enviando a su Hijo Jesucristo para que vivamos por Él, para que seamos salvos por Él. Uno podría preguntarse, ¿por qué debemos amarnos unos a otros? Mira el versículo 11. Mira el versículo 11. Primera de Juan 4:11 ahora. Amados, amados, si Dios nos ha amado, ¿te ha amado Dios? ¿Dios te ha amado, hermano mío? ¿Dios me ha amado a mí? Si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros.
Si Dios nos ha amado con amor eterno, con un amor puro, con un amor entrañable, con un amor grande, así los discípulos de Cristo debemos amarnos unos a otros. Amarnos como Dios nos ha amado. Perdonándonos como Dios nos ha perdonado. Me entrego a mi hermano como Dios se entregó a mí. Nos amamos unos a otros porque Dios es amor. Jesús lo dijo en Juan capítulo 13. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros, porque en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieses amor unos a otros. Uno podría preguntarse también, ¿cómo la iglesia hoy día podemos expresarle el amor a Dios? ¿Cómo le expresamos el amor a Dios? Mira el Evangelio de Juan, capítulo 14. Juan, capítulo 14. Hay una relación entre amar a Dios y guardar sus mandamientos. Amar a Cristo y guardar sus mandamientos. Hay una relación. Nosotros conocemos a Dios y le amamos porque Él nos amó y expresamos nuestro amor a Dios y a su Hijo cuando guardamos sus mandamientos. Juan capítulo 14, versículo 21, Evangelio de Juan capítulo 14, verso 21. Jesús dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que tiene mis mandamientos y los practica y los guarda y los atesora, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos moradas con él, comunión perfecta con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo expresamos nuestro amor al Padre, nuestro amor al Hijo? Guardando sus mandamientos. El que me ama, mi palabra guardará. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del que me envió. Capítulo 15, versículo 9. Capítulo 15 de Juan, versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor. Permanezcamos en el amor del Padre, en el amor del Hijo, en el amor del Espíritu Santo. Permanezcamos en el amor de Dios. Versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No amar a Dios
No amar a los hermanos es negar el amor de Dios, es negar el amor de Cristo. Yo ruego esto. Dios derramó su amor. Dios derramó su amor cuando derramó su Espíritu Santo en nuestros corazones. Dios derramó su amor, exhibió su amor, mostró su gran amor para con nosotros, enviando a Jesús a la cruz. Ahí está la gran muestra del amor de Dios en esa cruz, por nosotros. Si Dios nos ha amado de tal manera, Iglesia de Cristo, pueblo de Dios, nosotros también debemos amarnos unos a otros como Él nos ha amado, enviando a su Hijo en la cruz. Yo ruego que el amor de Cristo nos controle, nos contriñe, se posesione de cada uno de nosotros. Y en esta noche, todos juntos podemos dar gracias a Dios por su don inefable, por su don inefable. Hermanos míos, no te olvides de que estamos aquí y hemos recibido la salvación, porque de tal manera amó Dios al mundo. Somos lo que somos, es por el amor de Dios, por el amor de Cristo, exhibido allá en esa cruz. Cuando miro la cruz, cuando contemplemos la cruz, pensemos en el amor de Dios que se está derramando en esa cruz y en el amor de Jesucristo, quien se está entregando por cada uno de nosotros. Cada gota de sangre que está salpicando, que está derramándose en esa cruz, cada gota de sangre nos está gritando y diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Que Dios me los bendiga, que Dios me los cuide.